hacer posible el avance, por pequeño que sea. Hay que aspirar siempre a alcanzar mejores resultados, evitar etiquetar a las personas y, sobre todo, el último de estos principios éticos, que es tratar a las personas como un todo. Ahora nos queda que sigamos avanzando en incorporar estos principios en nuestra práctica profesional. Estos encuentros que desarrollamos con Heikki, con Jukka, y al que se han incorporado también en esta ocasión Katri y Outi, que son profesoras de la Universidad de Laponia, fueron ofertados como formación, los hemos ofertado como formación. Es una formación algo diferente a la formación clásica, en la que alguien explica algo y los demás lo intentamos aplicar. Y bueno, yo creo que con mayor o menor fortuna estoy segura de que la vamos a incorporar en nuestro trabajo. He de deciros que la propuesta ha tenido un enorme éxito. La hemos ofrecido a profesionales que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, educativos, sanitarios y de justicia. Ha desbordado las previsiones que teníamos de inscripción y, por tanto, no hemos podido atender todas las demandas de todos los profesionales que habéis querido participar en esta formación, pero sí que he de deciros que, bueno, pues que tenemos el compromiso de continuarla. De hecho, hemos podido conseguir otro proyecto europeo con intercambio también con Finlandia y con otros países, en el que continuaremos una vez de que después de este año y medio acabemos con la financiación. Quiero agradecer de corazón a los profesionales que se han animado a participar en estos encuentros, por esa disposición, diría, inquieta y abierta para aprender y para seguir mejorando en nuestras prácticas. Por supuesto, a todas las personas que estáis hoy aquí en esta conferencia, a los profesionales y las profesionales del Departamento de Derechos Sociales, por el esfuerzo y la ilusión que han puesto en sacar adelante este proyecto, y, por supuesto, a nuestros amigos y amigas finlandesas por haberlos desplazado desde esa lejana tierra de Laponia y venir aquí a Navarra para mostrarnos vuestras experiencias y ayudarnos a mejorar cada día. También, por supuesto, a David y a Saulo, que son los intérpretes que nos están acompañando también desde el principio y que lo hacen muy bien, porque no siempre es fácil el traducir, ¿no?, el lenguaje profesional. Y bueno, pues transmitirles la bienvenida a esta tierra, como ya les dije el otro día, y os dejo con ellos, y muchísimas gracias. Eskerrik asko. Mennäänpä mekin. Joo. And good evening. My name is Katri Kuusela, and I come from the University of Lapland. Soy Katri Kuusela y vengo de la Universidad de Laponia. I am the project coordinator from the university's side in this project, and also one of the evaluators. Soy la coordinadora del proyecto desde la universidad y también soy una de las evaluadoras de este proyecto. And here with me is my colleague. Y aquí está mi compañera. Hola, buenas tardes. Me llamo Outi Kukapi, and I'm the other evaluator of this project. I couldn't say that in Spanish, but... Soy la otra evaluadora de este proyecto, que era lo único que no podía decir en español. Good evening. My name is Jukka Hakola, and thank you for asking to come here. We have had so great days already. And I'm working with Heikki in our company, and we are training anticipation dialogue professionals. Me llamo Jukka Hakola y yo estoy trabajando con Heikki y hemos venido aquí a dar los cursos y trabajo en diálogos de anticipación junto con Heikki. Arratsaldeon. Buenas tardes.
Hyvää iltaa. Good evening. My name is Heikki Ervast. And together, like Jukka said, we have a company called Dialogues and Design Ltd. And our job is to train dialogical facilitators, but also facilitate when people are together, like here today. I think we are going to make this anyhow a dialogical event. Me llamo Heikki Ervast y junto con Jukka tenemos una sociedad que se llama Dialogues and Design y nos dedicamos a la formación de facilitadores dialógicos y también somos facilitadores dialógicos y también facilitamos y hoy esperamos facilitar aquí en esta reunión que esperamos que sea dialógica. But first I will tell you a bit from University of Lapland about the evaluation process. Entonces, primero voy a explicar un poco sobre lo que es la Universidad de Laponia y nuestro proceso de evaluación. You take a seat there, if you want. You can sit there if you want. There it is. Some there. And I want to thank you on behalf of the University of Lapland for this opportunity to start this collaboration with Governor de Navarra. It is a new collaboration and we are really excited and happy being here and start this training and evaluation process with you. Bueno, pues primero quiero decir que esta es la primera vez que hemos estado desde la Universidad de Laponia aquí colaborando con el Gobierno de Navarra y quiero decir que estamos muy contentas de poder estar aquí y del futuro de esta colaboración. Here you can see our university and the city is Rovaniemi, where we came. If you don't know where Rovaniemi is or how far it is from Navarra, so maybe this map can help. Entonces venimos de la Universidad de Laponia, está en Rovaniemi y Rovaniemi, como está, hemos puesto aquí el mapa para que se vea un poco la distancia que hay con Navarra y donde se está situada en Finlandia. University of Lapland is quite small university. We have about 4,500 students and about 700 staff members, and it has been established about 45 years ago. La Universidad de Laponia es relativamente pequeña, tiene solo 4.650 estudiantes y el claustro son 730 profesores y fue fundada en 1979. We have 4 faculties. Tenemos 4 facultades. Art and Design, Arte y Education, Law and Social Sciences. Arte y diseño, educación, derecho y ciencias sociales. And our research theme areas are mainly northern and Arctic issues and sustainable tourism. Y nuestros principales focos de investigación son los temas septentrionales y árticos y el turismo sostenible. And we also do a lot of EU-funded projects like this starting here and developing services and training processes are very familiar to us as well. También participamos en muchos proyectos europeos y como aquí también desarrollamos distintos tipos de servicio y de procesos de formación. And the evaluation in this project, I can tell you a little bit of that. Y ahora voy a hablar un poquito de la evaluación que estamos llevando a cabo dentro de este proyecto. So the aim of the evaluation is
to support the participants' self-reflection and learning process. Entonces, el objetivo de la evaluación es apoyar el proceso de autorreflexión y aprendizaje de los participantes. And that is very important part of the evaluation Y process. esto es una parte muy importante del proceso de evaluación. And also the training process, and also in that what is trained will be used in practice. Y también del proceso de formación y la utilización que se hará de esta formación en la práctica. The other aim of the evaluation is to assess the training process in order to improve their services. El otro objetivo que tiene esta evaluación es evaluar el propio proceso de formación para poder mejorar los servicios de atención centrada en las personas. And of course, the aim is also to assess the overall process of the project and the methods that is in use and their usability. Y también el tercer objetivo es evaluar el proceso global del proyecto y cómo se utilizan los distintos métodos. We are using process-based evaluation and different kind of process-based methods during this whole year and a half. Estamos utilizando métodos de evaluación basados en procesos y metodología también basadas en procesos durante todo este año y medio. And evaluation criteria, you can see from here. Aquí se pueden ver los criterios de evaluación, such as relevance, effectiveness, impact, coherence, efficiency, and so on. como la pertinencia, la eficacia, la participación, el impacto, etc. And this is quite a large evaluation process, and we will do it in different points of view, and different people will be involved in it. Esto es un proceso de evaluación bastante amplio y lo vamos a hacer con distintas personas y desde distintos enfoques. One is the participants of the trainings. Por un lado están las personas que participan en la formación. And also the employers of the participants in training. Y también lo que pueden ser los superiores ya a nivel directivo de las personas que están en el proceso de formación. Of course, we have to look into the target population, but that will be a secondary information in this process. También examinamos a la población destinataria, pero eso ya es un segundo proceso, una segunda parte de este proceso. And we will also evaluate the trainers, Heikki and Jukka. Y también vamos a evaluar a los formadores, a Heikki y Jukka. And we will have evaluation discussions and surveys, also the steering group and people who are in charge with this project. Y también vamos a estar haciendo evaluaciones conjuntamente con la comisión directora y del grupo, sí. Yeah. And we have already started the evaluation on Monday, Tuesday, today, and we will continue tomorrow. And we have had a really, really great start. Comenzamos la evaluación el lunes y seguimos el martes y hoy y mañana vamos a continuar con la evaluación y el inicio ha sido francamente muy bueno. And maybe you now wonder what can be expected from this evaluation process. Entonces quizá se pregunten qué es lo que podemos esperar o qué se puede esperar de este proceso de evaluación. We will get a different kind of information on the models and methods used in the training. Primero vamos a obtener una información distinta sobre los modelos y los métodos utilizados en la formación. Those are sorts of surveys and group discussions and so on. Estos son encuestas y discusiones en grupo y otras actividades. We will get information about the effects of the training at personal, but also on organizational level. Vamos a examinar los efectos de la formación tanto a nivel personal como a nivel organizativo.
We will get information on how the services can be improved. Vamos a obtener información para ver cómo se pueden mejorar estos servicios. And also initial information on effectiveness in the target group, like children and their families. Y también información inicial sobre la efectividad, eficacia del método en los niños y niñas y sus familias. But it's good to remind that in these kind of trainings and training process, the long-term effects are measurable after 1 or 2 years. Lo que hay que tener en cuenta es que los efectos, realmente la evaluación se tiene que hacer sobre los efectos a largo plazo y estos pueden revelarse a partir de 1 o 2 años. And last, from my side, this kind of evaluation time frame, which is a work plan for myself and Outi, but this will show you that what kind of different types of methods we use and when it's going on. So throughout the whole. Este es el marco de evaluación que tenemos, entonces aquí bueno, pues se puede apreciar cómo se van a estar utilizando distintas metodologías o distintos enfoques de evaluación a lo largo de todo este periodo. So, thank you. Kiitos. Y muchas gracias. Kiitos. And now Jukka and Heikki will continue. Ahora van a continuar Jukka y Heikki. Laitan tuon dia ensin. Vai sitten tauollahan me voidaan laittaa. Sitten kun he puhuvat. Okay. We always give some orders each others. Siempre nos damos instrucciones mutuamente. Luckily we can do it in Finnish so it doesn't disturb you. Lo hacemos en finlandés para no molestaros. Of course, this is dialogue between us all the time we are working. Por supuesto, es un diálogo que tenemos entre los dos todo el tiempo que trabajamos. And it's typical for us that we, of course, make a plan for the dialogue. How do we facilitate and what is going to happen? Es típico para nosotros el hacer un plan para el diálogo y ver cómo va a funcionar. But it never goes that way. Pero nunca acaba yendo como queríamos. Because you have to be awake in present, this moment, and the things that are rising in this moment impacts what we are doing. Porque uno que tiene que estar despierto ante lo que ocurre en este momento y el impacto que tienen las cosas que hacemos en este momento. When you said it never goes like we plan, I disagree a little bit. Cuando dijiste que nunca funciona como lo hemos planificado, y yo estoy un poco en desacuerdo. Every day when we are training, we have our breaks, how we promise, and we will finish the day how we promise. Siempre, todos los días, cuando trabajamos, tenemos las pausas justo en la hora en que la hemos prometido y también acabamos a la hora que hemos prometido. Everything else is going to change all the time. El resto cambia todo continuamente. Like today, we changed the plan 2 minutes ago. Por ejemplo, hoy hemos cambiado el plan de lo que íbamos a hacer hace 2 minutos. But you will see it later, what happens. Pero ya veré más tarde lo que ocurrirá. February 2020, we were here. I remember. Yeah. Sí, en febrero del 2020 estábamos aquí. Dice, sí, lo recuerdo. I think we had a huge and wonderful experiences then, and we thought that, okay, this is the place we want to continue trainings for dialogical approach. Entonces tuvimos aquí una experiencia fenomenal cuando estuvimos en 2020 y dijimos, no, aquí es donde queremos continuar formando sobre el enfoque dialógico. Indeed, yes. Sí, and desde then luego. we traveled home, and then we traveled also to Italy to do training in Bologna. Entonces volvimos a casa, a Finlandia, luego viajamos a Italia, en Bologna, donde hicimos
dimos formación. And on our last day, the pandemic started in Italy. Y el último día comenzó la pandemia en Italia. So we have been waiting 3 years to come back to you. Así que hace 3 años que estamos esperando poder volver aquí a ustedes. And it was worth waiting. Y valía la pena esperar. Yes, we did find the same atmosphere, the same interest as 3 years ago. Maybe it was more positive than 3 years ago, but we still faced the same warmness during trainings. Entonces encontramos, en realidad ha sido mejor porque encontramos una actitud mejor, un ambiente mejor y hemos sentido quizá también una mayor calidez que hace 3 años. So we have already had 3 wonderful days here. People are very committed, very enthusiastic. We have been working with 100 people in dialogues in several groups. Llevamos ya 3 días trabajando aquí con unas personas que están muy motivadas, muy ilusionadas, y están trabajando muy bien. Estamos trabajando con 100 personas. I think that the background for and the fertile background for dialogical approach is very good here. Creo que el trasfondo, la base fértil que hay aquí para el enfoque dialógico es muy buena. And I must say that this kind of new way of doing has a strong support which comes from Gobierno de Navarra. And when I was listening you, Carmen, speaking about those beautiful words about dialogical approach, I said, wow. Sí, lo que hemos encontrado además es un apoyo enorme por parte del Gobierno de Navarra, y cuando te estaba escuchando, Carmen, pues he sentido ahí en el corazón cuando hablabas del enfoque dialógico. Muchísimas You gracias. are very dialogical. Eres muy dialógica. And maybe there will be a change you can face in your future, because those 100 people has promised that they will do something differently than they did last week. Entonces, quizá aprecien un cambio en el futuro porque estas 100 personas han prometido que van a hacer algunas cosas de una forma diferente a como las hacían la semana pasada. You find them like newborn persons, and what they do differently, it is not very big thing, but they promise to do that every day. Y es un poco como personas recién nacidas, y lo que van a hacer diferente no es algo grande, pero sí es algo que van a hacer todos los días. Yes, process is proceeding with small steps, and like Jukka has learned to say it in Spanish, can you show how do the process proceed? It goes like poliki, poliki. O sea que el proceso tiene que ir en pasos lentos, como ha aprendido Jukka a decir. Okay, it will be a cultural change whether you like it or not. Va a ser un cambio cultural, tanto si les gusta como no. Because if 100 people are starting to work in a good cooperation, respectfully with the clients, and suitably different way, poliki, sooner or later things start to change, and there will be a new kind of culture, new way of working. It happens automatically when people start doing them and developing the dialogical approach in themselves. Entonces va a haber un cambio, y va a haber un cambio cultural, porque estas 100 personas van a estar trabajando paso a paso, poco a poco, pero esto al final va a tener una incidencia en la cultura y en el resultado del trabajo que están haciendo, y esto es lo que vamos a notar. We know how this happened in Finland and in Rovaniemi. Sabemos lo que ocurrió en Finlandia y en Rovaniemi. It took
only 20 years. Solo precisó unos 20 años. Poliki, poliki. We did something every day, and Poliki. now it's different. Yeah. Poliki, Already. poliki. Hicimos algo todos los días, poco a poco. I don't know what happens here in Navarra, but I think it doesn't take so long because there is a support all the time for you. So it maybe takes less time. No sé cuánto tiempo va a tardar o cómo va a ocurrir en Navarra, pero sospecho que no va a ser tanto tiempo porque creo que aquí tiene mucho más apoyo, así que probablemente el plazo sea bastante más corto. Yes, but Jukka, we are talking about dialogues. Are we dialogical now? Jukka, estamos hablando de diálogos, pero ¿somos dialógicos en este momento? Yes, because we are changing our program now, Sí, and porque we vamos, want to hear your voices. sí, porque vamos a cambiar el programa y ahora queremos escuchar vuestras voces. Okay, without reading any definitions about dialogical approach, but in your everyday life you can face a dialogical situation. So you have experiences about dialogue. Entonces, sin haber leído ninguna definición de lo que es el enfoque dialógico, en vuestras vidas cotidianas sí que tenéis experiencias dialógicas, de diálogos. Okay, take 2 or 3 closest people, turn to each other so that you can hear yourself. Talk about what comes into your mind when you are thinking about dialogues or dialogical approach. Entonces, quisiera que en grupos de 2, 3 personas, pero mirándoos, o sea, habrá que mover las sillas, habléis un poco de qué es lo que entendéis por los diálogos y lo que puede ser el enfoque dialógico. And we are telling you when to start, and we are also telling you when to stop. Entonces, vamos a decir cuándo tenéis que empezar y cuándo tenéis que parar. This week we have practiced several ways of how to make 100 Spanish people finish their speaking. Hemos estado practicando distintas formas a lo largo de la semana de cómo conseguir que 100 personas españolas This will paren de be a hablar. secret. We won't Okay. tell yet. Okay, turn to the closest people at the same row, and what are you Sí, thinking la about misma now fila about o dialogical en la approach? fila, So do they turn the speakers off now? he now said the same row, and of course, I understand face each other, Joo, so I told him to move the chair. Yeah, tämä hiiriö vähän huono. So much for surprises. We got another script. Pannaan joku. Se olisi varmaan 5 minuuttia. It's like a home group. I mean, they're not. Well, these are all people Eikä involved in the suoraan field, I näkymään. imagine. Right? So Yeah. Päätöksien jakamiskäsky. this paparazzi solo all over the place. Yeah. Can you hear it? They should have switched them off. No, yeah, but don't turn it off. Ask them to turn it off. Okay? Sanotaan vain kiitos. Sanotaan vain kiitos ratkaisuksi siihen. Meillä on nyt nämä kovaääniset.
vaikeampi. Gracias. Gracias, my dear ladies and gentlemen. Thank you. Muy bien. Okay. Of course, dialogue is, has many phases. It has many phases. I mean, many phases. Finnish language comes through. The dialogue is what happens inside our mind and body when we are not allowed to speak. El diálogo tiene muchas caras y también es lo que ocurre dentro de nosotros cuando no se nos deja hablar. We call it inner dialogue. Y eso es lo que llamamos el diálogo interno. Then dialogue is to listen. Y el diálogo es escuchar. And then it is to speak. Y el diálogo es hablar. And we need all those. Y necesitamos todos esos. Yes. Sí. There is a question. Why talk about dialogues? Everyone knows how to talk and have discussions and so on. What's so special about dialogical approach? Entonces sí, claro, hay quien dice, bueno, pero a ver, todo el mundo sabe lo que es un diálogo, todo el mundo sabe hablar. Entonces, ¿qué es que sea tan especial sobre los diálogos? You already created some answers. What is dialogical approach and what does it mean to be in a dialogue? Ya habéis creado algunas respuestas sobre qué es estar en un diálogo y qué es y qué significa el estar en un diálogo.
although we are now giving you a presentation about dialogical approach, it doesn't mean that we are telling it is this and this and this, learn it. Aunque ahora estamos dando una presentación sobre el enfoque dialógico, no es que estemos diciendo el enfoque dialógico es esto y esto y esto, así que esto es lo que tenéis que aprender. Of course, we can define it. Dialogical approach is this and this and that. Por supuesto que lo podemos definir y decir que el enfoque dialógico es esto y aquello, But it doesn't make anyone to be a dialogical person. pero eso no crea una persona dialógica. So at first, it's not a question about knowing. En primer lugar, no es algo sobre saber o conocer, It's a question about experiencing it. es más una cuestión de experimentarlo. And our job here in Pamplona during this training is to create and make it possible to have a lot of experiences for the trainees. Entonces, nuestro trabajo aquí en Pamplona es crear y hacer que los asistentes a la formación tengan muchas de estas experiencias. So the dialogical approach happens inside them. De forma que el enfoque dialógico sea algo que ocurre dentro de ellos. It's dialogues with other people, but also, like Jukka said, inner dialogues. Entonces son diálogos con otras personas, pero también, como dijo Jukka, son diálogos internos. And when you have these experiences and you have had reflection about that, then you start to know. Y cuando tienes estas experiencias y reflexionas sobre ello, es cuando empiezas a saber. But anyhow, we are giving you some kind of definition for a start. Pero bueno, vamos a dar algún tipo de definición para empezar. If you think about an ordinary discussion and a dialogue and you compare it, what is common and what is different with them? Si comparamos lo que sería un debate habitual y un diálogo, podemos ver las diferencias. In ordinary discussion, very often the aim is to make decisions, do something, decide. Normalmente en el debate lo que se pretende es tomar una decisión, presentar unos puntos de vista y tomar una decisión. So it's kind of an implementing things that we want to do. Así que es una forma de implementar las But cosas. dialogue is a position and a space where you are meant to loosen a little bit your own attitudes, come closer to other people, to hear them better, and start thinking together. Sin embargo, en el diálogo lo que estamos hablando es de una conversación donde las personas piensan conjuntamente para poder acercarse, para poder entender y comprender un poco mejor. There are many days when we don't need to think about dialogue at all. Hay muchos días en los que no necesitamos pensar en el diálogo para nada. Because how we are working and doing things is effective enough. Porque la forma en la que trabajamos y hacemos las cosas es suficientemente eficaz. But maybe we all have some kind of experiences when things are not going on at all. Pero a veces puede que tengamos situaciones o experiencias donde las cosas no están funcionando para nada. Whatever you do, the result is zero or minus something. Entonces, hagas lo que hagas, el resultado es cero o peor, menos un número negativo. Those are the moments when we need to think about dialogue. Esos son los momentos cuando tenemos que pensar en el diálogo. Because mostly there is lack of dialogue when things are not going on. Porque cuando las cosas no funcionan, normalmente se debe a una falta de diálogo. And that's why we are doing this with you, helping you to go towards easier life, of course, and helping your clients, of course. Y por eso estamos haciendo esto con vosotros para ayudaros a una vida más fácil y ayudando a vuestros destinatarios. For example, the trainees who are going to be network dialogue facilitators, they are working in family and child protection services and dealing with very often difficult cases.
Las personas que asisten al curso están trabajando en áreas de infancia y con familias y muy a menudo con casos muy difíciles. And when the aim is to help the child or the family to proceed, get empowered, professionals' job is to support their process. Entonces, cuando se trata de conseguir empoderar a estas familias, entonces el papel de la persona que les está ayudando, de la persona facilitadora, es apoyarlas. So that's why we make networks, share thoughts to help the client proceed in their own case. It's not our case, it's the client's case. So we have to help them. Por eso lo que favorecemos son redes que puedan servir para ayudar a las personas destinatarias progresar en su caso, porque no es nuestro caso, es su caso. If a professional, for example, social worker, says that in this family the problem is this, Si, por ejemplo, una trabajadora social dice, en esta familia el problema es este, the family may be not necessarily at the same opinion. They don't agree. puede que la familia no comparta esa opinión. So who is right? Así que, ¿quién tiene razón? Who is right or left? I'm thinking at the moment that earlier I thought about the lack of dialogue. What is the reason for difficult things and situations? Estoy pensando que antes no miré lo que es la falta de diálogo, la razón por la cual las cosas no funcionan. Sometimes it's a lack of time too, because quite often when things are going complicated, we want to solve all the world's problems in 10 minutes. A veces es una falta de tiempo porque a veces cuando las cosas no funcionan estamos tratando de resolver todo en 10 minutos. But this approach of dialogue teaches us that you need to have a lot of time and only one thing to solve. Y lo que nos enseña este enfoque de diálogos es que necesitamos mucho tiempo y solo tener una cosa que resolver. I think it's turning things upside down, and that helps a lot because we can see different way things if we change our positions, our thinking, and who are we talking with. Entonces es cuestión de darle la vuelta a las cosas, porque si cambiamos nuestra postura, nuestra perspectiva, entonces podemos ver cómo alternativas sobre cómo se pueden desarrollar las cosas. Do you have any ideas what is dialogue at the moment? ¿Tienes alguna idea sobre qué es el diálogo en este momento? How do you define that? ¿Cómo lo defines? You have done a lot of dialogues. Has hecho muchos diálogos. The people here are looking at the definition by Tom Erik Arntzil and Esa Eriksson, which I have read 1,000 times. Aquí en este momento el público está leyendo la definición de Arntzil y Eriksson, que yo he leído miles de veces. But I would say shortly, this is a definition that I'm telling myself. Pero yo diré en breve lo que es una definición que yo me digo a mí mismo. That when we want something to change or help other people, things to be differently. Cuando queremos que algo cambie o ayudar a otras personas para que las cosas sean diferentes, if we make a group of people to have a dialogue, thinking together, pensar conjunta, we will produce much more ideas than I would do it by myself. entonces si reunimos a un grupo de personas y entonces tienen un diálogo y hablan y piensan conjuntamente,
entonces van a hacer las cosas de una forma muy distinta a como lo haría yo solo. So that's what we are doing when we are training facilitators, how to help the people think together. Entonces eso es lo que hacemos cuando somos facilitadores, que es cómo ayudar a las personas a pensar conjuntamente. It starts with listening. Empieza con la escucha. We are training listening. Estamos formando para escuchar. That needs a lot of training. Y eso requiere mucha formación. You can't listen when you are speaking. No puedes escuchar cuando estás hablando. And when you have certain thoughts or emotions rising, you want immediately to speak. Y cuando tienes ciertas emociones o ciertos pensamientos, entonces lo que quieres es hablar inmediatamente. You are expressing yourself, Te estás expresando a ti misma, but you are not necessarily listening. pero no necesariamente escuchando. Sometimes you have to learn to bite your tongue, be quiet and listen. Entonces a veces hay que aprender a morderse la lengua, callarse y escuchar. And then we practice to continue by listening other people, what you are saying, and I can make you questions on the basis what you are saying. Entonces aprendes a escuchar a las personas y escuchas lo que dicen y entonces dices, vale, escucho lo que me estás diciendo y ahora yo puedo hacerte preguntas sobre lo que estás diciendo. We are learning to listen you what you are saying, but not what you are meaning. Podemos decir, escuchar a las personas y ver lo que están diciendo y hay que fijarse en lo que dicen, no en el significado que atribuimos a lo que dicen. There is a huge difference between listening what the other person is saying comparing to listening what the other person is meaning. Entonces hay una diferencia enorme entre escuchar a lo que está diciendo la otra persona y escuchar a lo que está significando la otra persona. If I'm listening what the other person is meaning, I'm only thinking about my interpretation of the other person's speeches. Porque si escucho a lo que la otra persona significa, a lo que pienso que quiere decir, entonces en realidad yo estoy escuchándome a mí mismo, estoy escuchando a mi reacción. It may be because I want to control the situation. Quizás porque quiera controlar la situación. Very often when I'm a professional, I want to control the situation and say, you better do this. Claro, como It's good profesional, for you. muchas veces quiero controlar la situación y decir, no, mejor que hagas esto porque es lo mejor para ti. But the idea is that the client does the things him or herself. Pero la idea es que la persona destinataria haga las cosas ella misma. Am I talking too much? ¿Estoy hablando demasiado? I don't know. No lo But sé. you said just the idea I was thinking at the same time, because all professionals, we are trained to know and give advices. Porque estabas diciendo en realidad lo que yo también estaba pensando, porque a todos los profesionales estamos formados para saber y dar consejos. But now we need to take back the time when we didn't know so much and we listened Entonces, better. ahora tenemos que volver a aquellos tiempos cuando no sabíamos tanto y escuchábamos mejor. It is not the question that the professional loses all the knowledge, all the training he has had or she has had. No estamos hablando de que el profesional pierda todos los conocimientos y toda la formación que ha tenido. But it is the question of timing, when you use the knowledge. Pero es más una cuestión del momento, cuándo vas a utilizar esos conocimientos. Do you use that straight away when the client is coming into the room, or do you save your knowledge a little bit until the client asks, could you please help me? Entonces, utilizas esos conocimientos en el momento que ves a la persona destinataria entrar por la puerta o esperas un poco para ver qué es lo que te va a decir, qué te tiene que decir y lo que quiere. Sometimes we don't want to wait for that. A veces no queremos esperar ese momento. So where
and when do we need dialogues? Entonces, ¿dónde y cuándo necesitamos el diálogo? Here we made a list in which kind of situations and cases we have been facilitating or dialogues have been organized. So Aquí hay una lista donde en casos donde hemos facilitado las situaciones o hemos participado. in the list there are almost all the services that you can imagine: social services, health services, educational services. Ahí están Technical todos los sector. servicios imaginables, ¿no? Salud, educación, servicios sociales. So dialogue works in every case where there are people. El diálogo funciona en todos los casos donde haya personas. But this is nothing, this is not a method. We are not coming here that, Carmen, Pero no estamos here is viniendo, a mira, method, mira, buy it. señora Maito, aquí hay un método. The background is that we are dialogical when we were born. Realmente desde nuestro nacimiento hemos aprendido a dialogar. Human being is developing in a relationship with other people. El ser humano se desarrolla en relaciones con otros seres humanos. We were in dialogue even before we were born. Incluso antes de nacer estábamos dialogando. But the first dialogues, when a child is born, you can see mother and father talking with a baby. Al nacer el bebé, los padres empiezan a hablarle ya. They are producing similar voices, Están imitando voces, produciendo voces parecidas, requesting and responding. solicitando, respondiendo. This is the way human being grows. Así funciona el crecimiento del ser humano. So our mind, our brain is a dialogical organ. Nuestro cerebro es un órgano dialógico. We are not such individuals we think. No somos tan individualistas como pensamos. So why do we forget this ¿Por qué nos when we olvidamos de esto? face problems or organize our work? Cuando nos enfrentamos a problemas o organizamos nuestro trabajo. So here is the definition you wanted. Esa me es la to tell. definición que querías, ¿no? Now I created. Wait a moment. Bueno, pues, un momento. Dialogical approach means back to the roots. El enfoque dialógico quiere decir la vuelta a las raíces. Of course, in this training we are practicing certain ways of working, certain tools and so on, Sí, por but it's not the same as dialogical approach. Por supuesto, estamos trabajando con ciertas herramientas y procedimientos, pero estas no componen lo que es el enfoque dialógico. It's getting back to the situation when you are in relationship with another person or with many persons. Es volver a la situación esencial cuando uno está en una relación con una persona o varias personas. It is a process where you start from the point you are yourself. Es un at the proceso moment. en el cual arrancas desde el punto en que estás tú en ese momento. You are not the point we say that you are on the floor now, No estás muy abajo, porque ya has tenido un cierto recorrido. because all the trainees we have met already has had a lot of knowledge of theory and not of knowledge of dialogues and people, but maybe they haven't used the knowledge dialogically. Pues todas las personas que hemos estado formando estos días tienen muchos conocimientos de teoría, saben lo que son los diálogos, saben tratar con la gente, pero quizás no hayan utilizado o aplicado esos conocimientos. We are like process leaders Nosotros, here. y en cierto modo, somos facilitadores de procesos. And then maybe you ask when they are qualified dialogical professionals. Igual te puedes preguntar, y entonces, ¿en qué momentos es una persona cualificada en este enfoque dialógico? I would say today, Yo diría hoy mismo, because everybody can a lot. todo el mundo puede hacer muchas cosas. There need to be time, possibilities, and certain situation they can use the knowledge. Tiene que haber el tiempo necesario, posibilidades y situaciones en las cuales esas personas pueden utilizar los conocimientos. When you take those steps, you go deepen and largen. You are deepening and largening everything, every day. Al dar esos pasos, profundizas y también vas ampliando el abanico de posibilidades. So
just look and hear, you will see something. Ya, se verá resultados. Some historical background. Unos antecedentes. The dialogical approach, I can't say it was developed in Finland because maybe the first using dialogues was Socrates. No voy a decir que el enfoque empezó en Finlandia, porque quizá la primera persona en utilizarla fue Sócrates. But systematically, to use dialogical ways of working, they were developed by the National Institute of Health and Welfare in Finland. Sin embargo, la sistematización del enfoque se produjo a través del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia. About 25 years ago, they had two big projects where they created and tested the methods, ways of working, and it was connected also to a family therapy. Hace 25 años crearon y probaron los programas que luego comprobaron trabajando con las familias. But it's not a question of therapy. No es una only. terapia como tal. But then our project started 20 years ago, 2003, when our hometown took part this kind of a training process. And then we had several projects in the municipality of Rovaniemi. And then that institute, National Institute of Health and Welfare, they decided that they don't want to continue with a huge amount of municipalities and trying to convince them, please come, do this and join us. They decided to take 2 or 3 enthusiastic municipalities and develop processes with them. Empezamos nosotros en el 2003 con nuestro programa y varios municipios empezaban a participar en ello, pero el Instituto de Salud y Bienestar no quería trabajar con demasiados municipios a la vez. Entonces eligieron a 2 o 3 municipios que habían demostrado mucho entusiasmo. So Rovaniemi was chosen, and we have developed dialogical services in every service sector in Rovaniemi. And of course the main thing was that we trained network dialogue facilitators, like we are doing right now here in Pamplona and Navarra. Empezamos en Rovaniemi realmente desarrollando el servicio, pero el enfoque principal era formar a esos facilitadores de diálogo en red, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí en Pamplona. Here you can see some photos of our facilitations where we have been working in dialogues and which kind of conditions and places and sectors. There are regional, Lapland's regional development processes, and also one municipality educational processes, etc., etc. All kinds of, where there are people you can have dialogues. Hay unas fotos de las personas que han participado en programas, la Agencia de Desarrollo de Laponia, por ejemplo, y luego un ayuntamiento que ha potenciado muchos de los programas que hacemos. So then the research professors from that institute wrote some books, and they were translated into English, and then some Italian people read them, and they decided to invite people from Finland to visit Italy. And we were also one of the first to visit Italy. También hubo un proceso de investigación. Los investigadores empezaron a publicar primero libros en inglés y luego italiano, y algunos italianos se interesaron mucho por el enfoque y nos invitaron a ofrecer la formación ahí. In Italy we have been working mostly with social and health sector, but also educational sector people. En Italia hemos trabajado sobre todo con los servicios sociales y salud, pero también en el sector con educación. It started 2012, but during the first 4-6 years, only few things happened. Empezamos en el 2012, pero durante los primeros 4 o 6 años tampoco ocurrieron grandes cosas. But in 2018 started the first big project in Emilia-Romagna region around Bologna.
En 2018 empezamos el primer gran proyecto en Emilia-Romagna, cerca de Bolonia. and that was trained and supervised by us. Nosotros llevamos a cabo ese curso y fue supervisado por nosotros también. And 2020 started the next one. Empezamos el siguiente curso en el 2020. Now we are doing with them an Erasmus project with 6 other countries. Ahora hacemos un programa Erasmus con 6 socios de 6 otros países miembros. And this year we will start the third bigger project. Este año empezamos el tercer gran proyecto en Italia. The size of the projects they are a little bit smaller than this project in Navarra. This is a big project. En cuanto al alcance de esos proyectos, son un poco menores que el proyecto de Navarra. El proyecto de aquí es un proyecto grande. But it's not only Italy and Finland. Jukka has been training in Japan, and we've been working in Latvia, Sweden, and so on. Entonces, no solo es Italia y Finlandia. Jukka ha estado formando en Japón, hemos hecho programas en Letonia y también en Suecia. So, when we think about things, dialogical approach from the organizational point of view, we very often see this kind of strategical thinking that when we develop new things, we define the goals and implementation and so on. And on the third step, we think that, okay, we must remember communication too. En la organización de los programas de formación, normalmente se empieza a pensar en esos términos según el esquema aquí. Y en el tercer paso empezamos a prestar atención a la comunicación. And then it's done. Y se considera terminado con eso, suficiente. But we are pointing that communication and dialogue is the most important tool to change things in organizations. Sin embargo, nosotros insistimos en que la comunicación y el diálogo son las 2 herramientas más importantes para cambiar las cosas en las organizaciones. The working culture, etc. También la cultura laboral. Maybe we could propose that there will be a dialogical step, and then step 1, then dialogical step, step 2. Realmente nosotros Every other step would be dialogical. Preferimos que That would be hubiese enough. un paso de diálogo entre cada uno de esos escalones. Diálogo y luego primer paso, luego diálogo, segundo paso, y así. But this is the reality in every country. We have services that are in sectors because we have certain professions, and behind we have certain sciences and so on. Claro. We are sectored. Esa es la realidad de casi todos los países. Hay sectores, estamos divididos en sectores en base a conocimiento científico o estructura, lo que sea. So, but human beings, families, clients' life is not sectored, it's cross-sectoral. Pero los seres humanos no pertenecen a sectores, son transversales. So we must learn to work cross-sectorally, but it doesn't mean that we are exploding all the sectors. Tenemos que aprender a trabajar de forma transversal. Eso no quiere decir que vayamos a dinamitar estos sectores. We must learn the ways how to work and climb over the walls of the sectors. Tenemos que aprender a trabajar superando los obstáculos, creando puentes entre los diferentes sectores. Okay, but maybe we shall finish this part by telling that the thing we are doing here is anticipation dialogues. So to help the co-workers, the clients, we are facing to the good future. Realmente lo que estamos trabajando aquí, sobre todo, son lo que llamamos los diálogos de anticipación para ayudar a los profesionales, los usuarios, los destinatarios. And anticipation dialogues have certain structure, and that's why we need facilitators who can take care of these processes. Estos diálogos tienen una cierta estructura y necesitan, por eso, facilitadores que sepan manejarlos. But you may have heard about open dialogues, which are very popular and well known in the world right now. Habrán oído hablar mucho de los diálogos abiertos, es un tema muy popular en el mundo entero. But they are mostly used in mental health care in cases that the patient is in psychosis, and we are
building a network to help the patient who is in psychosis. Sin embargo, se utilizan principalmente en la salud mental para ayudar a pacientes en situaciones psicóticas. But the background is the same. Sin embargo, el trasfondo es el mismo. Roots are the same. Las raíces son las mismas. And this sentence which is written by Professor Jaakko Seikkula is very essential when you think about dialogical approach. Esa frase al final es crucial cuando hablamos del enfoque dialógico. Listen what the other person is saying. Escucha lo que dicen las personas, Not what she or he is meaning. no lo que quieren decir. All right. Bien, Then we need to change our program vamos a cambiar el programa una vez más. because we have only a few minutes time. Solo nos quedan pocos minutos. But we have here a microphone, Tenemos un micrófono aquí. and I think you have something to say Seguro que tendrán algo que decir to all of us, para todos, to us. a nosotros sobre todo. We want to hear some moments from your Nos gustaría ideas. oír vuestras impresiones o ideas a raíz de lo que hemos comentado. Who wants to share idea or ¿Quién quiere romper el hielo? What came into your mind after this presentation and when you were thinking in a smaller group at the beginning? ¿Qué ha pasado por vuestras cabezas después de escuchar esta presentación en comparación con lo que habéis comentado en los grupos pequeños al principio? maybe dialogues in Navarra, in Pamplona? Do you have worries of that? ¿Hay preocupaciones? ¿Hay inquietudes? I don't believe you. No creo que... Are you saying that you don't have words? Todo el mundo tiene preocupaciones, Yes, ¿no? she has words. Esta persona sí parece. We have heard a lot of Spanish words for 3 or 4 days. Hemos oído muchas palabras y preocupaciones estos días. Yo soy estudiante de trabajo social, he venido junto con Alexia y me parece interesante conocer esta visión antes de ir al mundo laboral porque creo que siempre es mucho más difícil cambiar las costumbres y estar toda la vida como que trabajando de una manera y tener que hacer como que ese cambio de chip. Entonces, sí que habíamos visto algunas cosas así en clase, pero me parece eso muy interesante, la forma de trabajar y pues toda la concepción de esta forma de comunicarse y de resolver los conflictos que puedan aparecer. I agree. You are quite right. Tiene razón. First the back and then Here front. and there. Ahí atrás del todo. Un y momento. luego- Hola, buenas tardes. Súper interesante y quería haceros una pregunta porque, claro, yo conocía el diálogo abierto y Jaakko Seikkula y pensaba que esto tenía relación con eso. Y es por preguntaros si tiene alguna relación y cuál es la relación entre el diálogo abierto y Jaakko Seikkula, como compartís nacionalidad, diálogo y open, que algo tendrá que ver, digo yo, pero no lo sé. Yeah. Okay, thank you. Good question. Maybe a question we wanted to hear. Yeah. Quizá una pregunta que queríamos oír. The background, as I said, is the same. Como digo- Dialogical approach is the same in anticipation and open dialogues. En cuanto al trasfondo, el enfoque dialógico es la misma cosa. But how we use is different. Open dialogues are like therapeutic things, and therapeutics use the method. La aplicación es diferente. Los diálogos abiertos son con fines terapéuticos. A lot of training to be a therapist. Claro, hay mucha formación implicada ahí para llegar a ser terapeuta de esos And diálogos. then anticipation dialogues. You need less education to do that.
En el enfoque dialógico hace falta menos formación. You have 3 questions you work with. Uno trabaja con 3 preguntas. And you use time, but there is always some reason why you come together in your network. Siempre existe una razón para reunir a gente en una red. Outsiders, I mean facilitators, trained facilitators are coming to help you. Es cuestión de facilitadores que vienen de fuera a ayudar a una persona But they determinada. are not involved in the case. Pero no están implicadas en el caso en cuestión. Anticipation dialogues have a certain structure, but open dialogues don't have a structure. It's more about people who gather in the same place to have a reflection. Los diálogos anticipatorios tienen una estructura. Los diálogos abiertos no tienen tanto estructura, perdón. Los diálogos abiertos es una serie de personas que se juntan en un lugar determinado para abordar un tema concreto. And the anticipation dialogues have a structure because we are facing to the future. Los anticipatorios sí que tienen una estructura en el sentido que estamos mirando hacia el futuro. We are trying to anticipate what happens if we do this way or that way. Estamos intentando anticipar And cómo va a ser el desenlace si lo hacemos las cosas de una forma u otra. And what would be the good possible solution, so the good future. Siempre intentamos imaginar el buen futuro, el futuro positivo. That's why we are talking about the future. We move ourselves to the future to see more possibilities, because if we are staying at the present time, we see only difficulties. Siempre nos planteamos las cosas en términos de futuro, porque si nos quedamos anclados en el presente, nos absorben, nos inundan los problemas, los desbordan. Open dialogues maybe have no limits, but anticipation dialogues has limits, and dialogue is open in those limits. Los diálogos abiertos no tienen límites. Los diálogos anticipatorios sí que tienen, en el sentido que hay que anticipar muchas cosas y se está explorando muchas cosas. To say it concretely, for example, in a child protection case, the facilitators can ask the family, let's think about that now it's summer 2023, and things are very well in your family, in your life. How are the things? Se puede plantear, por ejemplo, la situación, un facilitador que pregunte a una familia, mira, estamos en el verano de 23, vamos a pensar hacia el futuro, al verano del año que viene, imaginar la situación entonces. Facilitators are asking them to imagine the good future. Se les pide que se imaginen el futuro positivo. We don't start with thinking, is it possible or not? We start by saying, it happened, it is possible. No empezamos diciendo, ¿va a ser posible o no? So we Nuestro punto de move partida es ourselves sí to que the va a ser good posible. future. Nos desplazamos hacia el futuro. And then we look backwards. How did we come here? Y luego miramos hacia atrás para analizar el proceso. ¿Cómo What did you hemos do, llegado? Jukka? What did you do, Carmen? What did I do? ¿Qué hemos hecho cada uno para llegar a esta situación? What kind of help was needed, and so on. ¿Qué tipo de ayuda era So necesaria? it's this kind of approach. Yeah. But then, Nada, simplemente que nosotras también somos estudiantes de la Universidad Pública de Navarra, de Trabajo Social, y nos gustaría saber para cuándo vais a venir a la UNA, ¿no? Porque las bases de la transformación, ¿no? Están ahí, ¿no? Gracias. we come to public university. Okay. What are you proposing? I'm opening my calendar. Venga, It's more up to you, depende de ustedes. because we have only one strategy in our small company. Solo tenemos una estrategia say en nuestra yes. empresa pequeña. The Every name time. of the strategy is yes. El tiempo es la restricción, ¿no? Okay, if you want us, Si yes. quieren que vayamos, iremos. Holigi. Huge or small steps, but Sí, pequeños pasos, De nada. pero sí. Okay. Yeah. all right.
it's time to start, but then there is time to finish. Yes. Hay un tiempo para comenzar y un tiempo para terminar. Before you start, I hope this was confusing enough. Espero que les haya confundido un poco. Because if it's confusing, you start thinking. Si tiene un poco de confusión en la mente, eso quiere decir que uno empieza a pensar. And when you start thinking, maybe something happens. Y cuando empiezas a pensar, las cosas ocurren. That's a start. Ese es el punto de partida. Por favor. Sí, muchas gracias. Me presento, soy Cherra García Dulate, el nuevo director del Observatorio de la Realidad Social. A muchas os conozco, a otros no, pero bueno, me presento. Estaba apuntando alguna cosilla, voy a ser muy breve. Quería finalizar diciendo que estoy convencido de que este germen va a dar sus frutos. Nuestra apuesta es decidida. De hecho, también contamos con otro proyecto europeo, ha comentado Mari Carmen, muy vinculado al enfoque dialógico, pero necesitamos vuestra ayuda. Eso es fundamental también. Creo que es un proceso imparable, también lo hemos dicho, y forma parte de esa filosofía de atención integral centrada en la persona que estamos impulsando o que estáis impulsando. Y termino reiterando, dando las gracias otra vez, dando las gracias como no podía ser de otra forma. Gracias por vuestra asistencia, gracias a los y las profesionales que os estáis formando, gracias por vuestro esfuerzo e interés. Insisto, sin vosotras y vosotras esta transformación no se puede llevar a cabo. Sé que está teniendo muy buena acogida, o sea que implementarla y contarla, que es lo que contábamos ayer también nosotros, ¿no? Contarla, por favor. Por supuesto a Juca, Heikki, Katri, Uti, Kiitos, se dice en finés, Kiitos, estaba, bueno, bien, vale. Por supuesto también a mis compañeros y compañeras, a Itziar, a Masu, a Luis, a Amparo, a Jorge, por vuestro esfuerzo y, bueno, se ha hecho realidad después de tantos meses y tanto tiempo. Por supuesto también a Luis Campos, el anterior director, para mí ha sido un regalo el poder participar en esto. También a los traductores, me parece un papel fundamental en este diálogo, me parece que lo han hecho muy bien y lo están haciendo muy bien. David y Saulo. Y nada más, muchas gracias y cualquier cosa que necesitáis, estamos en el observatorio para echaros una mano. Por supuesto en derechos sociales, Mari Carmen, bueno, y nada más, muchas gracias.